Hola, ¿cómo estás? Soy Lourdes Silva y hoy, para ti, el monje y la hoja, de la página Soichiro Senshi. Este es un bello cuento zen que nos enseña sobre el arte de soltar, muy acorde a estos tiempos donde la vida nos invita a cerrar ciclos, a soltar, para hacer espacio a lo nuevo, a confiar con el corazón, para vivir más ligeros. En un remoto monasterio escondido entre montañas, donde los días se deslizaban como el viento entre los pinos, un viejo monje pasaba las horas sentado bajo un gran árbol. Cada mañana, después de terminar sus tareas, se dirigía al mismo lugar. Se sentaba en silencio y simplemente observaba. Las ramas del árbol se mecían suavemente y las hojas, como si danzaran en un ritual secreto. Caían una a una al suelo, dibujando espirales en el aire antes de descansar sobre la tierra. A la distancia, los discípulos del monasterio lo observaban. Algunos respetaban su silencio, pero otros no podían evitar preguntarse qué hacía exactamente. Entre ellos, un joven especialmente inquieto, deseoso de aprender, comenzó a impacientarse con aquella escena repetitiva. Lo veía día tras día, siempre igual, sin enseñar, sin hablar, sin actuar. Y su mente surgía una idea inquietante. El maestro está perdiendo el tiempo. Una tarde, con la ansiedad marcándole el paso, el joven se acercó al monje. La sombra del árbol se extendía como un gran abrazo y las hojas seguían cayendo, como si no notaran la presencia del muchacho. Maestro, dijo inclinándose con respeto, pero con cierta urgencia en la voz, ¿por qué dedica tanto tiempo a mirar las hojas caer? ¿No hay enseñanza más importantes? ¿No hay tareas útiles que podamos hacer? El monje alzó la mirada y sonrió con la calma de quien no tiene prisa. Sin decir nada, recogió una hoja del suelo, seca pero aún hermosa. La sostuvo entre sus dedos con cuidado, como si sostuviera un secreto. Esta hoja, dijo finalmente, pasó meses en el árbol. Tomó el sol, se llenó de verde, ofreció sombra y belleza a la vida. Pero hoy cae. No porque haya fallado, sino porque ha cumplido su ciclo. Y al caer, aún tiene propósito. Se unirá a la tierra, la nutrirá. Su viaje continuará, aunque en otra forma. El joven frunció el ceño. Había esperado una respuesta más directa, más práctica, algo que pudiera aplicar, pero en cambio recibió una metáfora. ¿Y qué podemos aprender nosotros de eso?, insistió. El monje no respondió de inmediato, solo dejó que el silencio hablara por un momento. Luego soltó la hoja. Esta cayó con gracia, girando lentamente, hasta posarse sobre la hierba. Y entonces, con voz suave dijo, la hoja no teme caer, no lucha contra el viento. Acepta, fluye y al hacerlo, enseña.
El joven discípulo permaneció ahí, de pie, junto al maestro, con el ceño aún ligeramente fruncido. Algo en su interior quería rechazar esa respuesta. Le parecía demasiado simple y, sin embargo, algo más profundo le pedía quedarse un momento más. Había una paz en la escena que no podía negar. El murmullo de las hojas al caer, el susurro del viento entre las ramas, la forma en la que el monje respiraba, como si no tuviera más que ver que ese instante. Finalmente, se sentó junto a él y aún con la inquietud revoloteando en su pecho, pero dispuesto a mirar. No hablaron, solo observaron juntos. Pasaron unos minutos antes de que otra hoja se soltara del árbol. Esta vez, el discípulo la siguió con los ojos. La vio girar, flotar, detenerse por un momento, atrapada en una corriente de aire, y luego caer suavemente sobre la tierra, junto a otras tantas. Es tan lento, susurró, más para sí que para el maestro. ¿Y cómo sueles caer?, respondió el monje sin mirar. El joven lo miró sin entender. Cuando algo termina en tu vida, continuó el maestro, te sueltas, aceptas o luchas. El discípulo guardó silencio. Por su mente pasaron recuerdos, una discusión que no supo soltar, un error que aún lo perseguía, una expectativa que lo mantenía atado al futuro. Creo que me aferro, admitió finalmente. El monje asintió. Por eso estás cansado. Un silencio se extendió entre ellos. No era incómodo, sino lleno, como si las palabras se disolvieran en el viento y no hicieran falta. Las hojas no se preguntaban cuándo caerán, dijo el maestro, acariciando la corteza del árbol con los dedos. No piensan en lo que dejan atrás, simplemente sienten el viento y lo siguen. ¿Y nosotros?, preguntó el discípulo. ¿Podemos aprender eso? Podemos recordarlo, dijo el monje, porque lo supimos una vez, cuando éramos parte del viento, del río, del árbol. Solo lo olvidamos al llenar la mente de metas, de urgencias, de miedos. Una nueva hoja cayó. Esta vez, el joven la miró sin juicio. Era como una danza. No entendía todo, pero algo en su pecho comenzaba a calmarse. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ansiedad de correr hacia una respuesta. Solo mirar, solo estar. Pasaron los días. El joven discípulo comenzó a acudir cada tarde al mismo árbol, donde el monje solía sentarse. A veces lo encontraba allí, otras veces iba solo, pero algo había cambiado. Ya no buscaba respuestas rápidas ni enseñanzas directas. Se sentaba, miraba, respiraba. Las hojas seguían cayendo, algunas lentamente, otras empujadas por ráfagas de viento más fuerte. Y aunque cada una caía de forma distinta,
todas acababan en el mismo lugar, la tierra. Un día, el discípulo encontró al maestro observando no al árbol, sino a una pequeña planta que crecía cerca de las raíces. Era apenas un brote frágil y verde. El monje lo señaló con una sonrisa. ¿Sabes qué lo alimenta?, preguntó. El discípulo respondió sin dudar. Las hojas que cayeron. Exacto, asintió el monje. Lo que se va nutre lo que viene. Lo que soltamos da vida a lo que nace. El joven se quedó mirando la planta. Por dentro, una memoria se despertaba. Todas las veces que había temido perder algo. Todas las veces que había luchado por retener, por controlar, por evitar que cayera. Y sin embargo, todo lo que había transformado había comenzado con una pérdida. Entonces, ¿no se trata solo de soltar por soltar?, preguntó. Se trata de confiar en lo que vendrá después. Se trata de vivir completo cada instante, dijo el monje. Como la hoja no se apresura a caer, no se aferra a quedarse, vive cada fase con presencia y cuando es tiempo simplemente se deja llevar. El viento sopló con suavidad. Varias hojas se soltaron al mismo tiempo, flotando como pequeños pensamientos que ya no necesitaban pronunciarse. El joven cerró los ojos y sintió el viento en su mirada y en su rostro, no como una amenaza, sino como una invitación. Ese día comprendió que su vida también era un ciclo, que no tenía que entenderlo todo para vivirlo con plenitud, que el verdadero aprendizaje no siempre venía de palabras, sino de observar, de respirar y de estar presente. Cuando volvió al monasterio, no era alguien nuevo, era el mismo, pero más liviano. Desde entonces, cada vez que la incertidumbre lo visitaba, salía al árbol y ahí, bajo la sombra serena, dejaba que el viento le hablara. No buscaba respuestas, solo escuchaba el sonido de las hojas cayendo y recordaba que incluso eso era parte de vivir. A veces lo que dejamos ir es justo lo que da vida a lo nuevo. Como las hojas que caen, también nosotros aprendemos a soltar. No por rendición, sino por confianza. No por debilidad, sino por sabiduría. Abrazos de luz para el alma.